acá estamos. Flavia, tenemos un invitado en el estudio hoy. Exactamente. Un profesional bermudense, Adrián Bazán, abogado, bienvenido y gracias por compartir esta tarde con nosotros en este rumbo al balotaje. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hace bastante que no venía por acá, creo que la última vez que anduve fue para, charlar un poco sobre la reforma que se hizo sobre el Consejo de la Magistratura, pero me parece que era en un programa de la mañana. Parece que yo todavía venía al hormiguero. En el hormiguero era. Esa fue mi última visita. Pero solías visitar Reporter por Yahoo cuando lo hacíamos con José Matiucci. Había una sección que era el cliente siempre tiene la razón, sí, que fue un año anterior. Ahí venía una vez por semana, me parece. Claro, sí, una vez a la semana. Vine en 2013, me parece que fue lo de la reforma. Mirá vos, así que años. Bueno, era hora de que vuelvas. Este es el momento, rumbo al balotaje, me parece que... Es el momento en que todos nos desplacemos. La ocasión lo amerita, volver acá a la radio, a compartir un poco una opinión, en algunos aspectos técnicos si se quiere, y en otros más bien personal. Yo lo que me encontré, con muchas cosas, viste, que se dicen de los candidatos, y en particular de la propuesta de Cambiemos. Algo que se decía era que no había propuestas, que no había cosas concretas en el discurso, en particular de Mauricio Macri, y que simplemente se limitaba, nosotros podemos, sí se puede, y una cosa así, pero y los proyectos y la propuesta no estaban en su discurso. Entonces, yo fui en busca de esas propuestas porque me dije a mí mismo, en algún lado deben estar esas propuestas. Y el lugar donde busqué y donde supuse que le iba a encontrar era en la propia página web de Cambiemos. Claro. Y ahí estaban algunas propuestas. Y sí, se puede decir que en realidad hay que rastrillar un poco esa página, porque en las primeras pantallas se lee lo mismo que dice Mauricio. Dice pobreza cero, dice unir a los argentinos, cosas así que, un poco difícil de... ¿Cómo usted no está de acuerdo con pobreza cero? No. ¿Usted no está de acuerdo con unir a los argentinos? Me parece que sí, que es una linda propuesta, pero hay que ver de qué forma y cuál es el diagnóstico, si compartimos también, porque acá el candidato dice que hay 14 millones de pobres en Argentina y, de repente uno tiene que ver de dónde saca esa cifra. ¿Y de dónde la sacará? Mira, a mí el dato que me llegó es que la saca del Observatorio de la Deuda Social, que lo hace la Universidad Católica. Pero revisando los informes, están hablando de otra cifra. Algunos informes que publicó Clarín este año, o sea que los publicó Clarín, así que... Sí, estamos hablando no de alguien que favorezca editorialmente al gobierno. Hablaba de 10 millones. Después en un artículo que... O sea, hasta sí. Clarín contradice a Mauricio Macri que dice 14 millones. A eso quería llegar. Si Clarín lo contradice, estamos lejos todavía. Claro. Y en página 12, que obviamente tiene otro contenido, pero un artículo firmado por uno de los encargados de este observatorio de deuda, hablaba de otra cifra que era cercana a los 6 millones. En cualquiera de los dos casos estamos lejos de este diagnóstico de 14 millones de pobres, que es como empieza básicamente él a plantear estas propuestas. Y yo me interesé particularmente por una, que es una casa para cada familia, dice. Una casa suena bien. Suena muy bien. Una casa para cada familia. ¿Para cada familia cuál? Todos estos millones de pobres y los 40 millones de argentinos también, que tienen una familia. Claro, para el que no tiene una casa. Claro. Y esa propuesta, que él denomina una casa para cada familia, tiene tres ejes en principio, que uno sería una línea crediticia. Uh-huh. En la misma web citan el ejemplo de Procrear, que es algo que hemos visto en funcionamiento en los últimos años, pero con una particularidad que a mí me llama poderosamente la atención. Él dice que esta línea de crédito que él propone también la va a otorgar el ANSES, pero va a ser con una tasa de interés del 0%. ¿Cómo del 0%?
Bueno, eso... Procrear tiene una tasa de entre el 7 y el 20 y pico. Es por Sí. ahí, muy baja, dependiendo del Sí. sueldo de cada uno. Tal cual, pero lo importante de esa tasa de interés que es muy baja, que no existe en ningún crédito de ningún banco, de ninguna financiera, es que es fija. Y eso te da seguridad. Vos sabés lo que va a pagar de acá a 20 años. Claro. Ahora, esta tasa del 0%, que así está textual en la web de Cambiemos, lo puede leer cualquiera de ustedes, dice que se ajusta cada año según índice a convenir. Entonces no es una tasa del 0%, es una tasa ajustable. Arranca de 0 y después se va Arranca a de ajustar. 0, en el primer año a lo mejor es del 10, después del 25, después del 33. Y después dice, probablemente una combinación de inflación y salario. ¿Cómo? La palabra ya probablemente... A mí no me da ninguna seguridad, la verdad. Además, Eh, ¿quién sacaría un crédito que se va a ajustar por un índice que probablemente... ¿Quién lo maneja? Claro. O sea, ni siquiera... Adrián, Sí. ¿a usted no lo hace feliz esa propuesta de una No. casa para cada familia? Yo no lo saco, yo pienso que no sé, parece una trampa, no sé. Así lo veo yo, por lo menos. A ver, ¿qué más dice? Después, la otra propuesta, escrituras para todos. También, a simple vista, genial. ¿Pero utilizó Y la palabra para todos? para todos. Escritura para todos. Interesante Ah, la también. pelota. ¿Se refiere Sí, a sí, la sí. educación primaria pública y gratuita ¿O a un papel con una escritura? o escritura a todos los a todos los Claro. a todas las situaciones irregulares de propiedad de la tierra? Tal cual. Se está refiriendo a, digamos, a la forma de regularizar la propiedad que las personas tienen muchas veces del lugar que habitan, pero no tienen esta cosa que se llama escritura. Pero la realidad es que esta propuesta no está desarrollada, obviamente, solamente dice... dice algo, hablando de esta cosa de probablemente este término tan... no sé, tan Sí, vago, sí. por decirlo de alguna forma. Tan poco Técnico preciso seguro. y técnico para una plataforma Sí. y para un proyecto político. Después dice, vamos a relajar las normas para darle las escrituras a esas familias. Relajar, bueno, evidentemente no es un término jurídico, No. pero además de no ser jurídico, es muy poco serio. Relajar. ¿Por qué me dice eso, doctor Adrián Bazán? Porque Poco serio. en definitiva, de lo que estamos hablando cuando hablamos de escritura, es la forma en la que se transfieren los bienes inmuebles, digamos, en este sistema que tenemos los argentinos. Y afectar esa forma, modificar esa forma de transferir la propiedad, requiere al menos de una nueva reforma del Código Civil, digamos, porque estaríamos afectando los derechos de otra persona si relajamos las normas. Y en este país, por lo menos constitucionalmente, el derecho de la propiedad tiene una jerarquía de ese nivel. Podemos discutir después filosóficamente qué opinión nos merece el derecho de propiedad. Pero la Constitución Nacional lo consagra. Y yo entiendo que relajar las normas para darle la escritura a las personas estaría vulnerando los derechos de esas personas que figuran en los registros. Tengo una pregunta Sí. como abogado, Adrián. ¿Y cuál sería el modo no de relajar, sino de ampliar los derechos para que los propietarios a veces... ancestrales, digamos, por ejemplo, como los pueblos originarios, o como tanta gente que vive varias generaciones en un barrio como por ejemplo aquí el Remanso, o muchas villas que están habitadas irregularmente, a veces por 2 y 3 generaciones de la misma familia. ¿Cómo, sin relajar, sino ampliando derechos, se podría resolver el tema según te parece a vos como abogado? Hay que ver en principio a quién pertenecen, digamos, por lo menos legalmente, esos terrenos. Pues si son terrenos fiscales, esto de relajar las normas para darle las escrituras me parece viable, pero únicamente en ese caso, digamos. Si hay... Yo no me declaro defensor absoluto de la propiedad privada, pero en principio es lo que está consagrado en la Constitución, y a mí me parece que hacer una campaña haciendo ilusionar a la gente de que porque gana Macri va a tener al otro día la escritura de su casa, es un poco jugar con las expectativas y con las ilusiones de la gente. Porque eso difícilmente se pueda poner en práctica, y más viniendo de un partido
de derecha, como Cambiemos, que no sea caracterizado por flexibilizar la propiedad privada de la... Claro, la propiedad privada es uno de los pilares ideológicos, digamos, del liberalismo en principio. Ahora una Sí. consulta también sobre la opinión, Flavia. y la pongo en debate. Esta propuesta, yo también digo, la verdad que yo creería que no es posible. Pero si escuchábamos a alguno de nosotros que nos digan, va a existir el Procrear y va a tener entre el 7 y el 18% de tasa de interés y muchos argentinos se van a poder hacer sus casas. ¿Lo hubiéramos creído? Y es diferente, es verdad. Es diferente. Es diferente porque una cosa es una línea de crédito, digamos, que era una materia pendiente realmente en este país porque los créditos hipotecarios privados, vamos a decir, no estaban sucediendo, digamos. Exactamente, Y el tenían Procrear tasas muy altas. viene a responder a una demanda completamente real y para mí de una manera más que óptima, digamos, con las críticas que uno puede hacer, pero ha funcionado. Se ven construir las casas, se ven los carteles yo lo en veo, toda la región. Lo veo, Exactamente. Lo veo en gente que no apoya Sí, al Frente sí. para la Victoria, sobre todo, y ahí está para mí la muestra más acabada de que funciona el Procrear. Y con esto que me consultá de las villas... ¿Cómo ampliar los derechos, Sí. digamos, sin Bueno, que se relaje, digamos? En principio, si son terrenos fiscales, el Estado puede otorgarle, digamos, una regularización a los ocupantes, digamos, y darle el carácter de propietario si hay voluntad política para Propietario, hacerlo. con escritura y con todo, digamos. Tal cual. Si no son fiscales, el Estado tiene la potestad de la expropiación para hacerle, digamos... Y por supuesto tendrá que compensar a quien corresponda si es el caso. Pero bueno, la urbanización creo que hoy es una de las cuestiones a resolver. Y sobre eso también se expide esta propuesta de una casa para cada familia. Y esto es muy interesante porque en el tercer punto de esta propuesta Macri dice urbanizar villas y asentamientos. Macri viene proponiendo, digamos, urbanizar villas y asentamientos desde la primera vez que se candidateó a jefe de gobierno de Buenos Aires. Y Macri hace 8 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires, donde hay villas históricas como la que todos vemos cuando viajamos a Buenos Aires, la 31, que tiene no sé cuántos miles de habitantes, por ejemplo, y otras que uno ha conocido en Buenos Aires que no han cambiado tal cual. demasiado. Entonces, desde que se candidató la primera vez, que fue hace más de 8 años, y tuvo 8 años en esa función, no urbanizó ninguna villa. Entonces, ¿por qué ahora lo va a hacer, digamos? Entonces, el Cambiemos él, el que se propone cambiar a sí mismo, digamos. Hoy escuchaba una reflexión justamente sobre el tema de urbanizar las villas, que si uno urbaniza, le da calles, la posibilidad de cloacas, luz, dice, después algunos van a pensar que tienen derechos y que tienen derecho a reclamar algunas cosas. Eso escuchaba hoy ¿Eso a era alguien. una reflexión? Claro, en realidad una reflexión hablando de que por supuesto que tienen derechos Claro. quienes viven en esas zonas y que algunos no quieren darle ese derecho mínimo a urbanizar la zona en la que viven. Bueno, también estaba esta cuestión sobre la Villa 31 que es el ejemplo que vos ponés y que es quizá uno de los más llamativos. Claro, uno de los más conocidos y... lo que dice Cambiemos, el PRO, ponele, es que esa villa, dice, son terrenos nacionales. Y yo creo que se están desentendiendo del problema, porque en el 2013, precisamente, la legislatura porteña hizo una ley con el compromiso de urbanizar, que quedó en una ley, digamos, ya no en una campaña. Incluso en una de las cláusulas transitorias dice que hasta tanto la nación le transfiera a la ciudad autónoma, porque eso es lo que se está viendo, digamos, la transferencia de la propiedad de esos terrenos fiscales a la provincia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad se va a encargar de básicamente este proceso de urbanización. Digamos, no es necesario que la nación le transfiera esos terrenos como para que se empiecen a hacer por lo menos las obras
de calles, de cloaca. O sea, la urbanización es un proceso mucho más complejo que simplemente tener una escritura, que por supuesto tiene que ver con la vulneración de derechos, la precarización del título de propiedad. Pero bueno, también están otros factores de los cuales no se ha hecho nada. Yo recuerdo que en el caso de la Villa 31 había un proyecto, o no recuerdo bien si tenía ya el estatus de proyecto, pero se comentaba y se tiraba en los medios de incluso erradicar la Villa 31, Adrián. Bueno, se estaban ofreciendo a la venta esos terrenos. Claro. La misma, digamos... Erradicar en el peor sentido de la palabra. Sí, sí. Es decir, esos terrenos están prácticamente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar donde el metro cuadrado de tierra no sé cuántos miles de dólares vale. Ahí en Palermo, en no sé qué... En todos esos lugares el metro cuadrado de tierra vale varios miles de dólares. Está a metros del Sheraton, de hecho, Está y pegada Sheraton. a la estación de Retiro. Lo que pasa es que hay un vacío legal ahí. ¿Cómo le va, Córdoba? Bienvenido, Vine a Héctor. cebarle un mate al doctor Muy acá bien, que le quiero muy hacer unas bien. preguntas. Vamos a presentarlo para que no se desoriente la audiencia. Usted ¿Cómo sabe le va? que es... ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Justamente esos terrenos tienen un vacío legal porque son terrenos ferroviarios. Son ex terrenos ferroviarios que fueron... Son federales, claro. Son federales, que pasaron a patrimonio de la vieja ONAVE y que ahora siguen perteneciendo al Estado Nacional. Lo que pasa es que imagínese que por eso la Villa 31 no se urbanizó, porque la idea de Macri en un futuro es poder erradicarla esa villa, justamente. Eso es y lo ahí que uno no sabía, ¿sí? Por eso no hay mejoras, no se urbaniza, como tiene varios pedidos judiciales, tiene orden judicial de la ciudad de Buenos Aires, del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, que sería como el poder provincial, digamos, pero tiene estatus de jefatura de Estado, para que urbanice la Villa 31. Y no la hace justamente apostando que en algún futuro se pueda erradicar esa villa, que es imposible. La además, pregunta que yo me hago en este caso es que para urbanizar la excusa es, no, son federales estos terrenos, pero los ponen a la venta. Claro. Entonces, justamente por el vacío legal, claro. para una cosa son federales y para otra cosa se pueden vender. No sé, a mí me llama la atención por lo menos. Está complicado. ¿Se queda un ratito más con nosotros, Adrián? Dale, me quedo un ratito más. ¿Se queda Córdoba un rato Sí, más acá con estoy. nosotros? Traje Flavia, matecito. ¿usted se queda con Hasta nosotros? las 7 seguro, hasta las 7 está el Toqui, yo programa. me quedo, sí, también me voy a quedar un También ratito se más queda. aquí en este